Hola amigos del Instituto Tecnológico de Puebla. En este video, hablaré de la comunicación humana, ya que es un trabajo del instituto. La comunicación es algo necesario para el ser humano, y no solo para la humanidad, ya que los animales, de una u otra forma se comunican. A lo largo de la historia el hombre ha evolucionado, y con ello ha evolucionado sus sentidos de comunicación. A partir de esto comenzaré con los puntos de mi video. Tipos de comunicación. Hay dos grandes categorías, las cuales forman la comunicación humana y estas son la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal. Son palabras que utilizamos, en las cuales expresamos ideas o simplemente sentimientos. La comunicación no verbal. Esta comunicación es representada por medio de gestos de cara, contacto visual o simplemente mímicas. Proceso de la comunicación. Este se desarrolla a través de varias señales que pueden ser sonidos, gestos o señas, etc., con la intención de dar a conocer un mensaje, y como consecuencia de este, se produzca una acción o reacción en quienes lo reciben. Para el caso de los seres humanos, estas señales son más complejas que en los animales, situación que deriva de nuestra capacidad intelectual. El lenguaje escrito. Modelo aristotélico. Fue Aristóteles quien en sus tratados filosóficos diferenció al hombre de los animales por la capacidad de tener un lenguaje y relacionó la comunicación en tres elementos básicos: emisor, mensaje y receptor. Con este modelo, se derivan los demás. Modelo Shannon y Weber. Habla de comunicación en términos sociales, de psicología informativa, etc. El saber humano desarrolla sus propios modelos que le permitan resolver sus problemas particulares. Estos, siguen siendo complementos al modelo básico establecido por Aristóteles. A continuación muestran algunos elementos de estos. La fuente. Es un conjunto de mensajes, esta decide cuál se enviará. Es decir, el origen de las decisiones. El canal. Es el conducto mediante el cual se transmite el mensaje. El ruido. Es toda interferencia, la cual puede afectar al canal y que evita que el mensaje llegue al receptor o simplemente llegue incompleto el mensaje. Fidelidad. Es el que reduce o elimina la interferencia del ruido. Codificador. Es quien toma la información y decide qué tipo de código usará para construir el mensaje. Decodificador. Es el que recibe el mensaje codificado y lo descifra para saber su significado. Modelo de David K. Berlo. Después de los trabajos de Shannon y Weber, David K. Berlo desarrolló un modelo con el que se analiza las relaciones existentes entre los procesos de comunicación, aprendizaje y comportamiento. De igual forma aportó que en el contexto de la comunicación entre personas, la fuente y el codificador se deben agrupar en un solo elemento, al igual que el decodificador y el receptor, ya que ambas funciones son efectuadas de manera simultánea por la misma persona, respectivamente. Para verlo, el objetivo fundamental de la comunicación humana es modificar el entorno. El hombre se comunicaría, entonces, con la intención de influir y cambiar a los demás. Fases del proceso. Los humanos, tenemos la necesidad de comunicarnos. Para poder comprender cabalmente cómo se produce el proceso de la comunicación, se hace absolutamente necesario detallar sus componentes en una situación comunicativa. Se entiende por situación comunicativa, al momento en que los 6 elementos básicos del proceso de la comunicación se encuentran presentes y en pleno funcionamiento. Elementos del proceso. Emisor. Persona que se encarga de realizar y transmitir el mensaje. El emisor determina su intención comunicativa, su propósito es conseguir sobre el receptor un medio de un determinado mensaje, donde éste informa, solicita algo, reclama, da a conocer estados anímicos, etc. Mensaje. Es un conjunto de ideas, que el emisor transmite al receptor, de acuerdo con su intención comunicativa. Receptor. Es quien por su intención receptiva capta para sí el mensaje. Su misión es decodificar para recibir las ideas contenidas en él, y, por medio de ellas, determina la intención comunicativa del emisor. Código. Conjunto de signos y reglas que permite formular y comprender un mensaje. Existen dos grandes clases de códigos de comunicación, lingüísticos y no lingüísticos, los cuales pueden operar independientemente o complementarse. Canal. El medio físico por el cual viaja un mensaje. Este puede ser un trozo de papel, una línea telefónica, una red de computadores, etc. Efectos del sentido. Es el efecto que ocurre cuando ejercemos nuestros sentidos. También se define como la relación sistemática de un mensaje comunicativo.
Asimismo, la forma en que el receptor le da una percepción diferente de los demás acerca de un mensaje o información transmitida por el emisor. Una vez transmitido el mensaje por el emisor, después de ser codificado, el receptor recibe dicho mensaje, el cual para ser procesado pasa por el sistema nervioso, el cual se encarga de procesar la información para ser analizada. El lenguaje y su uso. El lenguaje se utiliza para conversar y comunicarte con los demás, pero fundamentalmente para comunicarte contigo mismo. Todos tenemos un diálogo interno que mantenemos de manera constante, y que condiciona increíblemente tus estados emocionales. Estudiemos el uso que damos a nuestro vocabulario y afirmaciones que nos hacemos. Si te repites constantemente "no valgo", "no tengo lo necesario", y te estás poniendo piedras en tu mochila, y acabará frenando tu avance. Si cambias ese tipo de afirmaciones por "yo puedo", "sé que podré lograrlo", y vas a transformar tu percepción del mundo, y tu estado emocional. Categorías generales. Categorías generales del lenguaje que señala son 3. Una categoría informativa, una categoría expresiva y categoría directiva. La función informativa se logra mediante la formulación y afirmación, o negación, de proposiciones. Sobre esta función, podemos sustentar que sirve para sustentar argumentos, sean estos correctos o incorrectos. La función expresiva, el lenguaje sirve, siempre y cuando se use para expresar o inducir sentimientos y emociones. La expresión puede desprenderse en componentes, esto se da cuando el lenguaje usado funciona para expresar los sentimientos del hablante o del escritor, y como contraparte el otro elemento se da cuando se trata de evocar sentimientos similares en oyentes y en lectores. La función directiva cuando se trata de ocasionar que se realicen ciertas acciones. Entonces, para poder hacer referencia sobre la función directiva se tiene que tener cierta condición. Por lo tanto, se observa que el lenguaje, en caso de obtener resultados, ocasiona la acción de tipo previsto. Barreras de la comunicación. Quizás, nunca lo notamos, pero al comunicarse dos personas ocurren muchas cosas. En lo más simple y cotidiano, la comunicación mutua, o sea, se disgrega en preguntas, respuestas, explicaciones, y aclaraciones. Tipos de barreras. Barreras físicas. Las barreras en la comunicación, o simplemente interferencias, son obstáculos que pueden llegar a distorsionar, desvirtuar o impedir parcial o totalmente el mensaje, y se sitúan entre el emisor y el receptor, cuando ambos están en los mismos campos de experiencia. Son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación. Ruidos, iluminación, distancia, falla o deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir un mensaje. Teléfono, micrófono, grabadora, televisión, etc. Barreras semánticas. Tienen que ver con el significado de las palabras. Cuando no precisamos su sentido, estas se prestan a diferentes interpretaciones y así el receptor no interpreta lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural le indica. Por ejemplo, si una persona hace un pedido y dice que lo quiere lo más pronto posible, esto puede tener diferentes significados, desde la persona que lo entiende como inmediatamente, hasta la que lo entiende como rápido pero no es tan urgente. Barreras fisiológicas. Impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos, ya sea en forma total o parcial. Por ejemplo, alteración de aquellos órganos que constituyen los sentidos, deficiencia en la escritura, lectura, escuchar a través de la música o sonidos fuertes. Barreras psicológicas. Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o incluso al mensaje que se comunica. La deficiencia o deformación puede deberse también a estados emocionales, temor, odio, tristeza, alegría, o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice, no lea lo que está escrito, no entienda o no crea lo que oye o lee. Barreras administrativas. Las barreras pueden ser por la falta de planeación, supuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida en la transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, comunicación impersonal, desconfianza, amenaza y temor. Período insuficiente para ajustarse al cambio. O sobrecarga de información.